Hola, bueno, buenas tardes para todos. Desde la Facultad de Ciencias Económicas le damos la bienvenida a todos los que se han conectado y siguiendo con la modalidad de las charlas virtuales, hoy tenemos la presencia del doctor Miguel Ibarlucía con el tema de cooperativas, a quien le agradecemos porque realmente desde el primer momento en que lo llamamos siempre estuvo dispuesto y toda su predisposición con nosotros, con la institución, para darnos esta charla. Así que Miguel, te agradecemos y bueno, no sé. Bueno, sí, bueno, vamos a arrancar con este workshop de cooperativas. Va a ser el primero, esperemos que haya alguno más. Le solicitamos la colaboración a Miguel y fue instantáneamente su predisposición, así que te dejamos, Miguel, como para que arranques, manejes la situación. ¿Te parece? ¿Cómo no? Bueno, buenas tardes a todos. Gracias al Centro Graduados por esta invitación. Poder participar de esta actividad de la Facultad de Ciencias Económicas es un gusto para mí. Yo soy abogado, también soy licenciado en Historia de la UNICEM. Y bueno, es un gusto dar esta clase en otra facultad de la misma universidad. El cooperativismo, las cooperativas han sido una de mis pasiones en la vida, que he estudiado durante mucho tiempo, he dedicado muchísimo tiempo ya de trabajo, estudios, conferencias, y lo sigue siendo. En general, hay mucha confusión con el tema cooperativas, depende de la experiencia de cada uno. Si alguien es del interior de la provincia, de una ciudad más bien mediana, lo va a asociar con una cooperativa de servicios públicos, por ejemplo, una cooperativa eléctrica, otro vinculado a actividad agropecuaria, con una cooperativa agrícola, otros que viven más en los grandes centros urbanos hablan de cooperativas y piensan en las cooperativas hechas para el plan trabajar, para ocupar gente que está desempleada, o cooperativas de recuperadores de residuos urbanos, en fin. El panorama es absolutamente, otros a bancos cooperativos como el Credit Coop o cooperativas de seguros, que ya no quedan muchas, pero en ese momento fue muy importante. Es decir, el panorama es absolutamente diverso, porque el cooperativismo es un movimiento diverso. A mí me gusta enfocar el tema cooperativo desde la teoría de la empresa, porque hay muchas confusiones. Muchos asocian el cooperativismo a la beneficencia, y no es así. Podemos tener cooperativas, básicamente no son entidades de beneficencia, sino que son entidades que prestan servicios económicos. Entonces, hay que entenderlas como empresas como unidades productoras de bienes y servicios. Entonces, es un tipo especial de empresas. Tenemos muchos tipos especiales de empresas que ahora vamos a empezar a ver ese tema y a partir de ahí, cómo se ubica dentro de la teoría de la empresa las cooperativas y cada una de las distintas cooperativas. A mí me gusta la empresa en sí mismo no tiene, en el derecho comercial, por ejemplo, no tiene una definición. Está en el derecho del trabajo la definición. Justamente la ley de contrato de trabajo, en su artículo 5, define a la empresa. En realidad, la ley de sociedades define a las sociedades, que es un tipo de empresa. ¿Y qué nos dice el artículo 5 de la ley de contrato de trabajo? A los fines de esta ley se entiende como empresa la organización instrumental de medios personales, materiales e inmateriales, ordenados bajo una dirección para el logro de fines económicos o benéficos. Fíjense que ahí aparecen los factores de la empresa, lo que normalmente se llama factores de empresa, o sea, medios personales, el trabajo, ya sea el trabajo manual o intelectual, materiales, insumos, obviamente, máquinas, herramientas, y materiales como pueden ser marcas, patentes, derechos de fábrica. Bueno, todo ese conjunto está ordenado en función, por una dirección determinada, en función de determinados fines. Pero es muy importante el final, porque dice fines económicos o benéficos. Esto nos hace entender, porque nosotros en general se piensa empresa, sociedad anónima, por ejemplo. Empresa puede ser Cáritas, empresa es un club de fútbol, empresa puede ser
una mutual. Empresa es toda organización de los medios para materiales y inmateriales para conseguir algo. Entonces, si es una sociedad comercial, va a buscar un lucro económico por el capital invertido. Si es una cooperativa de trabajo, lo que va a buscar básicamente es una retribución de los trabajadores por su trabajo. Cuando es una cooperativa de servicios, prestar el mejor servicio, ya sea electricidad, agua potable o lo que sea. Una cooperativa de vivienda, que la gente pueda acceder a su vivienda, es decir, son distintas fines que tiene la empresa. El fin, ni siquiera dice la ley fines lucrativos, dice económicos, que es más amplio que lucrativo, y o benéficos, ¿no? Benéfico es si es en función de un beneficio al otro y no los... Una fundación X, no sé, dije antes Cáritas, puede ser Vida Silvestre, cualquier fundación también está organizada como una empresa y su fin no es obtener un beneficio para los fundadores, sino para la comunidad. Les voy a pedir que bajemos a la siguiente filmina. Y acá nos encontramos con un esquema de la empresa. Básicamente, para armar una empresa necesitamos un capital para adquirir recursos, necesitamos trabajo, trabajo que dije antes, manual o intelectual, y después va a haber esos dos factores básicos. Después van a estar los proveedores, proveen la materia prima básicamente, energía o lo que fuera, y los destinatarios de la actividad económica de la empresa, que son los consumidores o usuarios de la empresa, ¿no? Entonces, cualquier empresa tiene básicamente esta idea, este esquema. Ahora, a partir de este esquema vamos a tratar de entender los distintos tipos de empresas. ¿Sí? Bajemos uno, bajemos de vuelta, otra filmina. Se nos fue. Entonces, acá tenemos los tipos de empresa. Entonces, cuando la empresa se constituye con el fin de obtener un beneficio para quienes invirtieron en ella, para que pusieron capital, normalmente es una sociedad de capital, una sociedad comercial. Y ya sabemos, anónimas, responsabilidad limitada, colectivas, comanditas, bueno, de hecho ya no existen más, se llaman simples, e incluso las fundaciones, también porque quienes tienen el manejo son los que pusieron el patrimonio, los que afectaron un patrimonio, también sería una empresa de capital. A mí se me ha borrado de la imagen la filmina, Javier o Gustavo. Bien, si es una cooperativa de trabajo, lo básico que son los trabajadores, el objetivo de esa empresa es que los trabajadores son los dueños de la empresa y son los que aportan su trabajo y entregan su trabajo, y van a dirigir la empresa. Ahora vamos a volver sobre el tema ese. Después hay empresas de comercialización, básicamente. Estas están formadas por los que yo puse proveedores en el esquema anterior, los proveedores. Por ejemplo, una cooperativa agrícola, acá la de Tandil, la ganadera, la agrícola o la agropecuaria de Tandil. Los dueños de la cooperativa son los que entregan el producto, o sea, el cereal, también puede ser la miel o lo que sea, una cooperativa ganadera, las reses, la carne, una cooperativa pesquera, los peces, es decir, ellos, los proveedores, o sea, los que entregan el producto, son los titulares de la empresa. Entonces vamos a ver en función de eso cuál es el objetivo de ellos. Incluso los consorcios de exportación se organizan bajo esta modalidad. Y después tenemos las cooperativas de consumo. Acá los socios y los directivos de la cooperativa no son ni los que pusieron el capital, ni los trabajadores, ni los que pusieron la materia prima, sino que son aquellos destinatarios de la actividad económica. Acá entra una cooperativa de consumo, como es la cooperativa obrera, como antes era el hogar obrero, la cooperativa obrera Bahía Blanca. Los socios son los consumidores. En una cooperativa de electricidad o servicios públicos son los que reciben el servicio de electricidad, el servicio de agua potable, etc. Y acá entran también las cooperativas de vivienda, las cooperativas de crédito, las mutuales, y también muchas otras que no son cooperativas. Por ejemplo,
una asociación civil de usuarios, los clubes de fútbol, como dije antes, las mutuales, que normalmente prestan servicios médicos o de crédito. Entrarían también las agrupaciones de colaboración empresaria, los consorcios civiles, es decir, todas aquellas que el destinatario de la actividad económica es el titular de la empresa. Vamos a pasar a la siguiente, Filmina, por favor. Entonces, antes dijimos en la definición del artículo 5 de la Ley contra el Trabajo que esos recursos están organizados bajo una dirección para fines económicos o benéficos. Entonces, si el factor director son los inversores, va a buscar un beneficio por el capital invertido, como dije antes, la sociedad comercial. Si son los trabajadores, básicamente buscan un ingreso por su trabajo y la estabilidad laboral, o sea, rescatar y continuar la fuente de trabajo. Si son los proveedores que buscan vender el producto, por ejemplo el maíz o el trigo, al mejor precio posible, o sea, no tener que vendérselo a un acopiador que les pague menos, o sea, se juntan todos los productores de una zona y forman la cooperativa para que les garantice el mejor precio. Pero los consumidores buscan el precio más bajo, todo lo contrario. Entonces, ellos, cuando son el factor director, ¿qué buscan? Mejor precio y calidad de servicio. Lo contrario. Entonces, en función del esquema que yo di de la empresa, vamos a tener que tenemos distintos factores directores y distintos fines de la empresa. En cada caso tenemos un fin distinto. Si podemos pasar al siguiente. Bueno, acá es una repetición de lo que dije antes, ya sea que se busque un beneficio por un capital invertido, que es lo que normalmente se dice que es un interés lucrativo, un ingreso por el trabajo. Algunos entienden que acá hay lucro, pero bueno, no es un lucro por un capital invertido, sino un ingreso laboral, básicamente. Un mejor precio por el producto entregado o el precio más bajo por el producto consumido. Si podemos bajar al siguiente. Esto es muy importante por la estructura de las empresas. Vamos a distinguir dos factores. No sé si voy muy rápido, si me siguen. Algunas cosas son básicas, pero por ahí quizás vaya un poquito rápido. Tenemos que tener presente la pertinencia y el gobierno. ¿Quiénes son los socios y quiénes gobiernan? Entonces, en general, en la teoría de las asociaciones y sociedades, se distinguen, o sea, en derecho de las asociaciones se distingue asociaciones y sociedades. ¿Cuál es la diferencia? En las asociaciones, en general, prima el derecho de libre ingreso. Y en las sociedades no, el ingreso es restringido. Como principio. ¿Qué significa? Si alguien crea un club en un barrio, normalmente todos los del barrio tienen un derecho a ingresar y se propone el club nuclear a toda la gente de ese barrio. En una cooperativa de productores de tomate de la zona, hay un derecho a ingresar de todos los productores de la zona en la cooperativa para colocar su producción. Es decir, no es que 4 productores crean su cooperativa para ellos solamente, sino que el principio del cooperativismo que sea para todos los que reúnen la calidad que exige el estatuto. Por ejemplo, ser productores de tomate, o ser productores de tomate de una zona determinada. Supongamos una cooperativa tambera. Todo productor de leche de esa zona tiene un derecho a ingresar. Entonces, la estructura es abierta. Y el principio de gobierno es que cada persona tiene un voto. Cada socio tiene un voto. Es lo que llamamos un principio democrático. En cambio, en las sociedades, normalmente, se crean de un grupo de personas, crean una sociedad para obtener un beneficio para ellos. Supongamos que 2, 3, 4 personas hacen una SRL, no tienen derecho de ingreso a otro. Alguien no puede golpear la puerta e ingresar. Está el caso de los herederos de uno de los socios, pero es un caso especial. Entonces, en general, la sociedad es para aquellos que la han creado y que buscan obtener un beneficio. Lo mismo pasa con la fundación. La fundación es un patrimonio, una afectación, que alguien lo destina a algo y se queda con el gobierno de ese patrimonio, no ingresa a cualquiera.
Entonces, en las asociaciones el principio general es de libre ingreso, en las sociedades el ingreso es restringido. Es cierto que en las sociedades que cotizan en bolsa, cualquiera puede ir y comprar una acción. Esta sería una excepción al principio, ¿no? Pero tiene un régimen especial, etc. En la sociedad, el principio lo vamos a llamar plutocrático, en el sentido de que no es que cada persona tiene un voto, sino que el voto que tiene el socio es en proporción al capital que invirtió. Si alguien tiene el 51% de las acciones, tiene el 51% de los votos. Por supuesto, ya sé que hay acciones preferidas, se puede tener con el 30% o el 20%, se puede tener el 50% de los votos. Bueno, esos son, digamos, excepciones o reglamentaciones especiales. Pero el principio general es justamente que el voto, la capacidad de decisión, está en proporción al capital aportado, mientras que en los demás, en las asociaciones, está en proporción, cada persona tiene un voto. ¿Dónde entran acá las cooperativas? En general, la cooperativa, muchos dicen que es un tercer género, porque por un lado es una asociación, en el sentido de que es de libre ingreso a todos los que reúnen las condiciones del estatuto, por ejemplo, una cooperativa de seguros, cualquiera puede ir a asociarse, una cooperativa de crédito, una cooperativa, en una cooperativa de trabajo, todos los que trabajan, no se puede hacer una cooperativa de trabajo de una fábrica de 100 personas y 20 son los socios y 80 no. Digamos, todos los que trabajan en la fábrica tienen, pasado un determinado tiempo, un derecho a asociarse. Entonces, hay un derecho de ingreso. Entonces, la cooperativa tiene, por un lado, se parece a una asociación, pero por otro lado, presta servicios fundamentalmente en el campo de la economía y no tiene un fin benéfico, digamos, como podría ser, o de bien común, como podría ser una asociación de estudios, sino que prestan servicios económicos, que se comercializan granos, hay cooperativas importantísimas, la Asociación de Cooperativas Argentinas creo que comercializa creo que el 20% de los granos que se venden en el exterior. Entonces, se dice que está a mitad de camino entre ambos géneros, entre la sociedad y la asociación, o que es un tercer género. ¿Me siguen hasta ahora? Después vamos a hacer un pequeño descanso para recibir las preguntas y después, si tenemos tiempo, vamos a ir al tema cooperativas de trabajo, que siempre es el más polémico. ¿Vamos bien? Pasemos a la siguiente. Bueno, acá hay estamos indicando los distintos tipos de cooperativas que ya las fui nombrado, las de consumo. El objetivo fundamental es garantizarle bienes a un mejor precio y mejor calidad a los socios. Las de servicios, ya dije, crédito, vivienda, seguros, agua. Las de trabajo, las de comercialización de productos que normalmente nuclean a productores independientes. Mientras que en una cooperativa de trabajo todos trabajan en una misma fábrica en forma colectiva, en la cooperativa de comercialización de productos, una cooperativa agraria, una cooperativa pesquera, una cooperativa de artesanos, cada uno trabaja por su cuenta, en su campo, en su parcela, o en su bote, supongamos pescador, y después entrega su producción a la cooperativa. Y están las cooperativas que son de provisión de insumos, no comercializan. Por ejemplo, cooperativas farmacéuticas. Las cooperativas farmacéuticas, los dueños de las farmacias se nuclean para aprovisionarse de los remedios que venden, comprar en forma directa a los laboratorios a mejor precio, hacer ventas en masa. Son cooperativas de provisión de insumos y servicios. Estas son, por ejemplo, las cooperativas de fletes. Básicamente la cooperativa consigue los clientes, ¿no? Cooperativas de taxi, cooperativas de transportistas. Son cooperativas especiales, parecidas a las otras, a las agrarias. Toda cooperativa agraria normalmente entra en el cuarto, quinto y en el segundo punto. ¿Por qué? Por un lado, venden la semilla al productor. Después, abonos. Después reciben
reciben el grano. O sea, se proveen de insumos y le proveen de insumos a los productores y comercializan su producción. Y a veces dan crédito. Dan crédito. Es decir, que son cooperativas que cumplen varias funciones. Esto es en general el concepto de la estructura de las cooperativas. Ahora, esto lo podemos cerrar por el momento, si quieren. En función de esto, ¿qué es lo que diferencia esencialmente a una cooperativa de una sociedad comercial? Yo diría que dos temas: la estructura organizativa interna y la económica. La organizativa, ya dijimos, cada persona, con independencia del capital que ha aportado, tiene un voto. Si quizás los productores de una zona, para hacer por ejemplo, los tamberos, cuando surgió Sancor hace 90 años, en la década del 30, se unieron distintos productores tamberos que le entregaban la leche a una fábrica inglesa, Brinkman, en Entre Ríos, o en Santa Fe, no recuerdo bien, y bueno, estaban sujetos a los precios que imponía esta empresa. Entonces en un determinado momento se juntan entre ellos, aportan un capital, hacen su propia cremería, o sea, empiezan su planta pasteurizadora y empiezan a vender su producto. Entonces, por un lado aportan un capital, pero ese capital no les da un derecho de voto en proporción al capital que pusieron, sino que cada persona tiene un voto. Entonces la estructura, como dije, es igualitaria. Puede ser que el capital que aporten sea igualitario, o sea, lo admite la ley cooperativa, en proporción al servicio. Porque por ahí alguno va a entregar 20 litros de leche diario y otro 200. Entonces el que va a entregar 200 por ahí aporta un capital mayor porque va a ser un uso mayor de los servicios. Pero el voto es igual y esos conjuntos de productores van a elegir al Consejo de Administración y a la sindicatura para que gobierne o ministre la cooperativa. Entonces, la estructura no sigue el principio de ordenamiento del capital. ¿Cómo es el tema económico? ¿Cómo es la distribución? O sea, cada uno, dijimos, aporta un capital. Después, supongamos que entrega la leche. La cooperativa le paga un anticipo, transforma la leche en queso y la vende a otro precio. Compra en 20, vende en 60. Tiene una diferencia con el cual va a pagar todo el costo de producción, de transformación en queso, los obreros, los impuestos, todos los gastos que tenga. Le quedaron 5. Ese 5, en una sociedad comercial, se llama ganancia. Se reparte los socios en función del capital en dividendos. El dividendo es la parte alícuota de la ganancia que le corresponde al socio inversor en función del capital que aportó. En la cooperativa no se distribuye en función del capital que aportó, sino en función de la cantidad de productos entregados, o sea, del aporte, por ejemplo, la cantidad de litros de leche que entregó. O sea, que el que entregó 20 litros de leche por día cobra una cosa y el que entregó 100 otra. ¿Por qué? Porque esos 5 pesos por litro de leche es un excedente que tuvo la cooperativa, no una ganancia. Se le llama excedente, es lo que excede el costo de producción y se le devuelve, se llama retorno, artículo 42 de la ley de cooperativas, en función de sus operaciones, en proporción a las operaciones. Entonces, el que entregó 100 litros de leche, se le retorna 5 veces en comparación al que entregó 20. Es en proporción a las operaciones. Se devuelve el excedente en concepto de retorno, se le retorna lo que pagó de más. O lo que se pagó de más en la cooperativa de consumo y lo que se le pagó de menos en la cooperativa agropecuaria, por ejemplo. En realidad, la leche la pagaron 20, pero después la vendieron en 60, le tendría que haber pagado un poco más, entonces se le devuelve esa diferencia.
En la cooperativa de consumo, esto es más claro, el concepto de retorno, porque el socio paga un producto, una caja de arroz, queda una pequeña diferencia y la cooperativa se lo tiene que devolver. Ahora, ¿cómo esa devolución? Puede ser en efectivo, después de hacer el balance, se hace lo que le corresponde a cada asociado, o la asamblea puede resolver que sean cuotas sociales y capitalizar, que es lo que ocurre la mayoría de las veces. Una economía competitiva, las cooperativas como empresas que son, tienen que reinvertir en maquinarias y seguir para adelante y tienen competencia, etc. Entonces, ese excedente lo capitaliza y en la cuenta de cada asociado puede aumentar su capital. O sea, distribuye en efectivo en cuotas sociales. Y esto es una facultad de la Asamblea de Asociados que aprueba el balance y tiene que aprobar un proyecto de distribución de excedentes. Cuando el contador de la cooperativa prepara el balance, prepara junto con el balance un proyecto de distribución de excedentes. Y la cooperativa, y esto lo hemos visto en cooperativa de trabajo, cuando tienen algún excedente, puede decir, no, bueno, la mitad vamos a modernizar las máquinas, la otra mitad vamos a cobrar un extra en tantas cuotas. Este excedente se llama así en las cooperativas, principalmente tomado de la idea de la cooperativa de consumo, o sea, lo que excedió el precio, ¿no? Lo que se pagó de más al comprar el producto, se le llama así en la cooperativa excedente. Y lo otro, retorno, la parte alícuota de cada uno. ¿Está claro esto? Quisiera, bueno, ¿ustedes me oyen bien? Sí, sí, Miguel, clarito. Yo quisiera, bueno, qué suerte, sí, sí, perfecto, se escucha muy bien, pareciera muy claro, gracias. Si quieren, hacemos un breve impasse ahora y me gustaría recibir algunas preguntas. Puede ser verbal o puede ser por escrito. Por ahí por escrito es más fácil porque si no creo que hay que levantar la manito y pedir la mano en este sistema electrónico. Bueno, no tengo preguntas por el momento. Entonces, ¿dónde se inscriben las cooperativas? Las cooperativas, hay un registro nacional que lo tiene el Instituto Nacional de Economía, Instituto Nacional de Asociativismo y Economía Social, que tiene el Registro Nacional de Cooperativas y el Registro Nacional de Mutuales. Pero esto ha sido tachado de inconstitucional, que el registro sea nacional, porque en el sistema federal deberían inscribirse en cada provincia. Esto es una larga disputa dentro del cooperativismo, que el registro sea nacional. En general, las provincias tienen su propio registro. Por ejemplo, si ustedes quieren constituir una cooperativa, se lo mandan a la Dirección de Cooperativas de la provincia, que es un órgano de la provincia de Buenos Aires que cambia de nombre cada gobierno, ha pasado a llamarse Dirección de Cooperativas, Instituto Provincial de Acción Cooperativa, Dirección de no sé qué, bueno, ya le he perdido el rumbo porque cambia permanentemente de nombre, pero hay una dirección de cooperativas en la provincia, ustedes mandan estatutos, ellos le hacen una primera revisión y después lo mandan al INAES que le da la matrícula nacional. Y queda inscripta con la matrícula nacional, pasa a tener personalidad jurídica. ¿Está claro? ¿Qué otra pregunta? Socios nuevos. Bueno, un socio nuevo presentan como si fuera un club. Presenta una solicitud, se compromete a pagar el capital que establezca el estatuto. El estatuto puede establecer que lo pagan una sola vez, o en 10 cuotas, o hasta 60 cuotas, dice la ley, 5 años, o sea, 5 por 12 es 60. Va pagando el capital. El capital en las cooperativas es un instrumento, es una herramienta del servicio que la cooperativa presta.
es como un falso requisito en realidad. El patrimonio de la cooperativa está constituido por capital y reservas. Esto es muy importante. El capital de la cooperativa está formado por cuotas sociales. Pero a su vez las cooperativas tienen normalmente muchas reservas porque como se hace al año, anualmente el balance, del 100% del excedente, un 15% se destina a reservas, 5% reserva legal, 5% educación y capacitación cooperativa y 5% para asistencia social o estímulo del personal. Ese 15%, principalmente el 5% de la reserva legal, no tiene un límite. En las sociedades anónimas se constituye todos los años hasta un 20% del capital y ahí para. En las cooperativas no para, o sea que todos los años un 5% de ese excedente va a quedar en la cooperativa. Con lo cual la cooperativa con eso invierte, puede comprar máquinas o lo que fuera, o lo tiene en un plazo fijo o como le guste. Pero pasa a ser un patrimonio irrepartible. ¿Qué significa? Si que la cooperativa se disuelve, ese valor no se distribuye entre los socios. Y ahí está uno por qué las cooperativas no tienen fin de lucro. En una sociedad comercial, la reserva, que es hasta el 20% del capital, si se disuelve la sociedad, se reparte, digamos, se distribuye a todos los socios en función del capital que aportaron. En la cooperativa las reservas no, son irrepartibles. Es como un fondo social que no va, que no se reparte entre los socios. Lo mismo que si fuera con el patrimonio de una asociación civil cualquiera. ¿De acuerdo? Entonces, tenemos que el patrimonio está conformado por el capital, que se divide en cuotas sociales, y por las reservas. Las cuotas sociales están cuando la persona ingresa, se compromete a pagar un capital que establece el estatuto, que es un capital de trabajo, básicamente. Después está el capital, las cuotas sociales que él puede tener si se capitalizan excedentes, si la cooperativa tiene excedentes, porque puede no tenerlo, puede tener pérdida, pero supongo que tenga excedentes, y la Asamblea dijo, bueno, el 100% de esto es lo que pasa en la cooperativa de servicios públicos, de consumo, que normalmente no distribuyen excedentes, puede tener unas cuotas como producto de capitalización de excedentes, y después hay otros supuestos que los contadores van a entender, que tiene que ver con los revalúos, que no quiero entrar en detalles sobre eso, ¿no? El destino del saldo de revalúo de la cooperativa. Pero eso es básicamente el concepto. Después, la persona, cuando se va, tiene derecho a que le devuelvan ese capital que tiene, y la cooperativa puede limitar hasta un 5%, es decir, bueno, yo, de los que se retiran, para evitar retiros masivos, bueno, hasta el 5% de mi capital devuelvo cada año. Más no. Y eso lo autoriza la ley. Para los que renuncian, ¿no? ¿Qué más? Había una pregunta ahí que me apareció abajo, pero no la veo ahora. No sé si quedó alguna pregunta así. Sí, pregunta Sandra Meré, que en caso de disolverse, ¿dónde se destinan los fondos? Ese fondo que no se reparte, ¿no? Claro. Y si queda algo, normalmente va al órgano de aplicación. Normalmente el estatuto establece, pero va para educación cooperativa. En realidad, pocas veces pasa, pero de acuerdo al estatuto, ingresaría en la Dirección de Cooperativas o en el Instituto Nacional de Acción Cooperativa con destino a la educación cooperativa. Uno de los principios del cooperativismo es la educación cooperativa permanente, por eso un 5% del excedente cada año se destina a cursos, se destina a capacitación, todo eso. Había alguna pregunta ahí, perdón, sobre las máquinas, algo por el estilo. Sí, pregunta si el capital incluye las máquinas.
Sí, sí, bueno, vos con el capital de cualquier empresa, puede ser las máquinas, puede ser el plazo fijo en el banco, puede ser cualquier cosa. O sea, es decir, el capital es un aporte que hacen los socios y con ese puede ser tanto máquinas como capital de trabajo, ¿no? Para comprar y vender mercadería. Digamos que las máquinas forman parte del patrimonio de la cooperativa. Una parte del patrimonio son reservas, una parte es el capital, que es una deuda con los asociados. Si el asociado se retira, tiene un derecho a recuperar ese capital. En una empresa comercial, eso tiene un valor de mercado, la venta de las acciones. En la cooperativa no, se le restituye un valor nominal. Normalmente el capital en las cooperativas, salvo pocos casos, no tiene un valor de recupero cuando el socio se va. La mayoría de los socios que se van se despreocupan del capital. Y en muchas cooperativas es simbólico. Si vos vas a sacar una cuenta en el Banco Credit Coop, vas a figurar con un capital quizás de $1, que nunca te van a pedir que lo pagues. Es casi simbólico, ¿no? O lo mismo en una cooperativa de seguros, aunque ya casi no hay cooperativa de seguros. ¿Qué más? ¿Una cooperativa puede llegar a concurso o puede quebrar? Totalmente, por supuesto, sí, sí. Y bueno, el Oro Bros se concursó. Se concursó y muchas cooperativas han quebrado, más vale. Más vale, salvo los bancos cooperativos. Ustedes saben que las entidades financieras y las aseguradoras tienen un régimen especial de liquidación, pero tanto las cooperativas como las sociedades anónimas. O sea, bancos y aseguradoras las liquida o el Banco Central o la liquida de Superintendencia de Seguros. Pero después en el resto son como cualquier empresa comercial. ¿Qué otra pregunta? Bueno, un tema muy complejo es cómo se distribuye el excedente en las cooperativas de crédito o cajas de crédito cooperativo o bancos cooperativos. Acá hay una pregunta de Viveca Jerez. En caso de fallecer el titular, ¿qué decía? Si él fallece, cuando fallece el titular, es como la ley de la herencia, o sea, los herederos tienen derecho a las cuotas de capital. A ingresar normalmente, ingresan a la cooperativa con esa cuota de capital. Pero no en una cooperativa de trabajo. En una cooperativa de otro tipo, sí, en cooperativa de trabajo no, porque el asociado tiene que trabajar. O sea que si los herederos lo que pueden hacer es pedir el capital que tenga ese socio o asociado, como decimos, dentro de la cooperativa. Supongamos que año a año se capitalizaron excedentes, él fue armando una cuenta, por ahí tiene 30.000, 40.000 pesos, fallece, bueno, la cooperativa le paga a los herederos el valor de las cuotas de capital que tenga ese asociado. Lo mismo puede ser en una cooperativa agraria, pero normalmente si el hijo del productor agropecuario continúa con la actividad agropecuaria, va a heredar esas cuotas, ¿no? Que normalmente no tienen mucho valor como valor de inversión, porque la ley establece que se vuelve el valor nominal de las cuotas sociales. Entonces, en un país que tiene una inflación como la nuestra, el valor nominal pasa a ser simbólico con el tiempo. Salvo que la cooperativa haya capitalizado excedentes o haya hecho una cosa que los contadores la podrían explicar mejor, que es el saldo de revalúo de los bienes, capitalizarlo, o sea, distribuirlo en cuotas sociales. Pero no quiero entrar en ese tema que es más complejo y más difícil de explicar por vía electrónica. ¿Los socios deben ser personas humanas o pueden ser sociedades? Pueden ser sociedades. Puede haber una cooperativa agropecuaria, hay un campo que es una sociedad anónima, se puede asociar a la cooperativa agropecuaria para entregar su producción. Obviamente no en una cooperativa de trabajo, ¿no? Pero, por ejemplo, una empresa cualquiera puede ser socia de una cooperativa de seguros, de una cooperativa de crédito. Credicop es un banco cooperativo, en realidad es una cooperativa. Cualquier sociedad puede tener una cuenta corriente en el banco.
Viveca Jerez, el tema marca de la cooperativa de trabajo, ahí se me fue la pregunta, no la terminé de leer. Sí, a ver, hay una antes de Cristian. Dice si todos los socios fundadores aportan la misma cuota de capital o hay socios que aportan distintos capitales. Por ejemplo, uno aporta un campo y otro maquinaria. A ver, el estatuto establece el aporte. ¿El aporte es o igualitario o proporcional al uso de los servicios? Si alguien pone maquinarias o un campo, bueno, normalmente es difícil que alguien aporte un campo, pero digamos, se evalúa, si en al constituirse la cooperativa, alguien puede decir, bueno, yo, supongo la cooperativa de trabajo, bueno, aporto esta máquina. La asamblea va a decir, bueno, tu máquina vale 10.000 pesos, entonces tenés cuotas sociales por 10.000 pesos. En las cooperativas agropecuarias puede darse el tema del capital proporcional. Como expliqué antes, si vos tenés silos, bueno, ya ahora ya no se usan los silos, como en otra época es todo, ¿cómo se llama estos que los rompen ahora? Pero bueno, supongamos que cooperativa de viñateros. El silo bolsa. Ahora el productor tiene el silo en el campo. Antes entregaba el grano a la cooperativa que tenía los silos. Pero bueno, por ahí al que entregaba 10 toneladas le pedían que aportara un capital más que al que entregaba una, obviamente, porque iba a ser mayor uso de los servicios. O sea que el capital que se aporta puede ser proporcional al uso de los servicios o igualitario. Normalmente en las cooperativas de trabajo es igualitario, en las cooperativas de servicio también, en las cooperativas de consumo, normalmente simbólico. O sea, quizá los primeros obreros que fundaron el hogar obrero en 1905 aportaron algo de dinero importante, pero después el dinero que establecía el estatuto se lo comió la inflación y la gente aportaba para asociarse un peso. Es más, ni se lo pedían, lo hacían figurar en la contabilidad. Lo mismo que en una cooperativa de seguros. Ahora, en cooperativas de trabajo o de productores agropecuarios o donde es necesario el capital de trabajo, ahí sí el capital tiene mayor importancia y puede ser igualitario o proporcional. Cuando es en bienes, como me preguntó creo que Cristian, es la asamblea la que va a evaluar el valor de esos bienes. ¿Se entiende más o menos? Entonces, lo importante, ¿cuál es el sentido del cooperativismo? Bueno, es un movimiento social, económico, que surge a mediados del siglo XIX, durante la época de la Revolución Industrial, como contraposición o como reacción frente a la expansión del capitalismo en Europa. Pero en realidad la cooperación como actividad humana es algo que existe desde tiempos inmemoriales, desde la prehistoria, digamos. Normalmente en todas las sociedades campesinas ha habido formas cooperativas de trabajo, por ejemplo la minga, en el altiplano, y otros, siempre ha habido formas cooperativas de organización de los pueblos. En la Revolución Industrial surge el cooperativismo con una serie de principios o valores tratando de construir una distinta forma de economía. O sea, a partir de empresas que se manejan con otros valores y con otros criterios, tratar de construir una economía distinta. Después está la discusión, pero bueno, sería muy larga y muy incómodo darla por vía electrónica, de si al tener que operar en un mercado de competencia, la cooperativa sí puede realmente cumplir una función de transformación de la sociedad o no. Tendríamos que dedicar toda una reunión a conversar este tema. Pero en principio tiene otros valores, el cooperativismo, valores igualitarios, por una persona un voto, participativos, permite que determinadas personas que no tienen un capital para invertir en una sociedad puedan acceder a la administración de las empresas, a participar en la vida económica. Por ejemplo, los productores de una zona, cualquiera de ellos puede formar el consejo de administración de la cooperativa. Las cooperativas de vecinos, por ejemplo, cualquier vecino. Acá nosotros tenemos una usina que es una entidad cerrada, una mixta entre la Cámara Empresaria y el municipio, pero cuando anda a Azul, o a La Barría, o a Balcarce, o a Juárez, creo que también, tiene cooperativas de servicios públicos. Cualquier vecino puede armar una lista y postularse
cumpliendo ciertos requisitos, postularse a, digamos, a la dirección de la cooperativa. O sea que, por un lado, tiene una estructura democrática que facilita la participación de más gente en las entidades de la comunidad. Y el otro fin que tiene la cooperativa es que no es acumulativa, o sea, el capitalismo es un sistema acumulativo, que tiende a acumular, o sea, la ganancia se acumula y produce más ganancia. Bueno, obviamente si es exitosa, si no, no. Pero supongamos que sí, la esencia del capitalismo es lo acumulativo, y la cooperativa, al distribuir los excedentes en función no del capital aportado, sino de las operaciones, busca un efecto distributivo. Un efecto distributivo en la sociedad. Y normalmente en las economías de mercado opera como factor compensador, ¿no? Compensador frente a las empresas de capital. Por ejemplo, en Argentina durante mucho tiempo fueron muy importantes las cooperativas de seguros. En realidad, en la década del 90 prácticamente las obligaron a todos, cuando el señor Alberto Fernández era presidente de la Superintendencia de Seguros, a convertirse en sociedades anónimas. Pero bueno, digamos, tenían un fin de abaratar el seguro, llamado seguro solidario. Lo mismo las cajas de crédito cooperativas, fueron muy importantes en la década del 50, 60, después las forzaron a convertirse en bancos, después a los bancos cooperativos los forzaron en la década del 90 a convertirse en sociedades anónimas, quedó solamente el Banco Credicorp, creo, no sé si algún otro. Y bueno, pero el sentido del movimiento cooperativo es mayor participación de los usuarios, los trabajadores y todos en la gestión de las empresas y un mejor efecto distributivo del resultado de la actividad económica. Dicho esto, si no hay otra pregunta sobre el tema general, siendo las 18:48, yo daría una breve introducción al tema cooperativa de trabajo, que es muy complejo, y no sé hasta qué hora quieren seguir, pero podríamos ingresar en el caso marca. ¿Qué significa el caso marca? No entiendo bien a qué se refiere la pregunta. No, creo que preguntaba que la marca de la cooperativa de trabajo, en caso de venderse, ¿qué valor, cuál es el valor? El valor es el valor de mercado, igual que si vendés una máquina o si vendés cualquier cosa que vendas. Si una cooperativa de trabajo tiene una marca X, fabrica pantalones y su marca se hace importante, cuando la venda, ese dinero va a ingresar y se va a distribuir entre los asociados como un excedente o se va a reinvertir en máquinas. Lo mismo que si vendiera una máquina. ¿Qué más? Bueno, no, a ver, no hay más preguntas. No hay más. No. Bueno, en la cooperativa de trabajo es un caso muy especial. Porque en realidad la cooperativa de trabajo da vuelta a la empresa. Si normalmente una empresa, los dueños del capital son los que dirigen la empresa, administran, contratan a los obreros, le pagan un salario, imponen una disciplina, estos obreros, empleados o lo que sea, están bajo una relación que se llama de subordinación laboral. El derecho laboral habla de subordinación técnica, económica y jurídica. O sea, el trabajador, al ingresar en una empresa como empleado, se subordina a la dirección de la empresa, a las instrucciones que le imparten, y tiene una dependencia económica. En la cooperativa de trabajo son el conjunto de trabajadores que son los dueños de la cooperativa, y son ellos los que se van a gobernar a sí mismos, van a establecer su autodisciplina, eligen un consejo de administración que va a dirigir la cooperativa, tiene que organizar el proceso productivo, imponer la disciplina, que siempre es lo más difícil, porque imponer la disciplina entre iguales es más difícil que con los subordinados, pero supongamos que haga todo esto exitosamente, va a vender productos por 100.000 pesos y tuvo un costo de 20.000, cobraron durante años anticipos, lo que se llama anticipos. Acá en Argentina se llama anticipo de retorno, es un término que a mí no me gusta porque aparte la palabra retorno está muy asociada a las coimas, ¿no?
a mí me parece que me gusta más el derecho español, habla de anticipos laborales. Mes a mes se va pagando el trabajo de las personas y a fin de año queda algo. Supongamos que de los 100 pesos de facturación quedaron 20. ¿Cómo se distribuye ese 20? Exactamente una regla de 3 simple en proporción a lo que cobraron durante el año. Hay alguien que trabajó 10 horas por día y otro trabajó 4 o trabajó 8. El que trabajó 10, supongamos que todos cobran lo mismo, que no es así. El que trabajó 10 va a cobrar sobre el excedente anual más que el que trabajó 8 o 4. También hay alguien que trabajó como oficial, otro medio oficial, otro trabajó de ingeniero, alguien cobró más porque tiene una categoría laboral superior, va a cobrar más que el oficial, medio oficial o el peón. Entonces, es una simple regla de 3 simple. Sobraron 1.000.000 de pesos, 50.000 pesos, el 5% va a la reserva legal. 50.000 pesos va a capacitación y educación cooperativa. 50.000 pesos va a un fondo de asistencia para ayudar al que ha tenido una desgracia o algo por el estilo. O sea, una especie de fondo social de asistencia. Los otros 850.000 pesos, tomando una regla de 3 simple, lo que cobró durante años cada uno de los socios de la cooperativa, es el excedente a repartir. Entonces vamos a la asamblea. Dentro de los 4 meses posteriores al cierre del ejercicio, hacemos la asamblea. El contador o el auditor va a decir, bueno, hay para repartir 1.000.000 de pesos, 150 a las reservas, quedan 850.000 pesos. ¿Qué hacemos? Entonces, alguien en la asamblea va a decir, no, pero las máquinas están re viejas, si no las renovamos, no podemos trabajar más. Se necesitan 200.000 pesos para poner una máquina. Y el otro va a decir, bueno, pero tal otra cosa. Entonces, ellos van a decir que de los 850 reparten 425 y 425 en cuotas sociales. Entonces, de los 850 había uno que le correspondían 85 y el otro 42,50, por decir. De esas cuotas sociales, el que le correspondía 85 le dan 42.500 pesos en cuotas sociales y 42.000 en efectivo. La asamblea va a decir si se lo dan en una cuota, 2 cuotas, 10 cuotas. ¿Está claro? De una parte se capitaliza y una parte se reparte. O se capitaliza al 100% y no se reparte nada, o se distribuye el total. Eso va a depender de la cooperativa, de los socios de la cooperativa. La cooperativa aprueba el proyecto de distribución de excedentes. Eso, la parte proporcional, que lo vuelvo a repetir aunque lo dije, en la sociedad anónima se llama dividendo, acá en la ley argentina la llama retorno. Pésimo nombre, horrible. En realidad es, bueno, qué sé yo, es, sí, vamos a llamarlo así. Es el excedente, es la parte proporcional del excedente que le corresponde. El anticipo, que me pregunta Viveca, es lo que se va pagando durante el año. Porque obviamente no puede esperar el trabajador 12 meses a que se apruebe el balance para cobrar. Entonces durante el año se le va pagando. Acá hay una vieja discusión. Si es un anticipo, ¿cómo calculo ese 15% de fondos? ¿Lo que calculo sobre lo que quedó al final del año? ¿O sobre esos 8.000.000 de pesos a repartir? ¿O incluyo todo lo que los trabajadores fueron cobrando, ya que son anticipos de excedente? Bueno, normalmente se hace sobre lo que quedó al final del año, pues si se hace sobre la totalidad, esos fondos pasan a comerse todo y es demasiado. Lo cual algunos dicen que es contradictorio con el principio cooperativo, porque pasaría a ser lo que el asociado cobra durante el año un costo de la empresa. Bueno, esta es una larga discusión jurídico-contable. Si yo lo imputo costo, parece que tuviera naturaleza salarial. Porque acá viene la vieja discusión. En la cooperativa de trabajo, ¿los asociados son empleados o son socios? Obviamente, el cooperativismo dice como doctrina que son socios, asociados, trabajadores, no son dependientes.
Entonces, ¿qué pasa? ¿A qué caja aportan? ¿Tiene que aportar a la obra social sindical o son como un autónomo? Bueno, esto nos ha llevado, esta discusión, que hace 100 años en la Argentina no se puede aprobar una ley de cooperativa de trabajo. ¿Por qué? Porque los sindicatos se oponen, porque piensan que se presta al fraude laboral o porque pierden contribuyentes a la obra social, y otros piensan que es contradictorio con la naturaleza de las cooperativas, que el anticipo no tiene naturaleza salarial, que es contradictorio pensar que son dependientes, que son trabajadores autónomos. Bueno, el tema es bastante complejo, no me da un poco para tratarlo en 15 a 20 minutos. Solo quiero decirles, en general se ha impuesto, a partir de la jurisprudencia, una larga lucha judicial con miles de fallos judiciales, y hasta que finalmente llega a la Corte Suprema de la Nación y establece que en las cooperativas no hay relación de dependencia, que el trabajador es un asociado, por lo tanto queda encuadrado como un trabajador autónomo que se inscribe como monotributista normalmente, y que en realidad le tiene que facturar a la cooperativa. Le tiene que facturar a la cooperativa. Y es un trabajador autónomo. Por lo tanto, no tiene una obligación de aportar ni a la caja, lo que era la vieja caja de industria, comercio, actividad civil, o sea, como aportar lo que aporta un trabajador en relación de dependencia, sino que paga el monotributo. Esto genera bastantes conflictos cuando quiere una fábrica, los trabajadores quieren constituir una cooperativa de trabajo, pues el sindicato normalmente piensa que se presta al fraude laboral, en fin, eh, pierde asociados a la obra social sindical. Normalmente a las cooperativistas no les conviene perder la obra social sindical, que son mejores la obra social sindical que la obra social que tienen los monotributistas. En fin, hay bastantes. Esto ha generado una larga batalla jurídico-legal, y pese al fallo de la Corte creo que no está saldado. El fallo o la jurisprudencia lo que dice es que no hay relación de dependencia salvo que se compruebe el fraude laboral. ¿Qué significa fraude laboral? Que en realidad las personas esas no son verdaderos asociados, sino que se ha armado lo que en derecho comercial se llama una máscara, el velo societario, para encubrir una situación distinta. Es decir, que se encubre una realidad jurídica bajo una máscara legal, ¿no? La famosa teoría del velo. Ahora no me acuerdo, es un artículo de ley de sociedades que se me ha escapado ahora, no sé si el 38, no me acuerdo ahora cuál exactamente, pero bueno, esta larga batalla legal se ha inclinado a favor de la cooperativa de trabajo. Durante años muchos abogados laboralistas han hecho juicios contra la cooperativa de trabajo, algunos los han ganado, muchos los han perdido, y han reafirmado la jurisprudencia que en la medida que no se pruebe que hay subordinación, en la cooperativa de trabajo no hay relación de dependencia. ¿De acuerdo? Pero también ha llevado al órgano de aplicación, al INAES, a decretar que hay tipos de cooperativas que no se prestan, tipos de actividades económicas que no se prestan en el cooperativo de trabajo, porque habitualmente hay subordinación laboral. Y son más que todo, por ejemplo, está prohibido cooperativas de trabajo que destinen personas a trabajar en otras empresas, como agencia de trabajo, como Manpower, por ejemplo. No, la cooperativa no puede dedicarse a destinar gente a trabajar para otros. Están muy cuestionadas las cooperativas de servicio de vigilancia, sin embargo, estas se han mantenido. Hay muchas de vigilancia, pero ha habido una larga batalla legal con cooperativas de vigilancia, con cooperativas de limpieza. Hay una resolución del INAES que las prohíbe, o sea, como que no le gusta que las cooperativas destaquen personas a trabajar en otros lugares. Piensan que esto se presta al fraude laboral. ¿De acuerdo? Pero bueno, prefiero contestar preguntas para no hacer esto un monólogo muy largo. ¿Alguna
¿Pregunta? ¿No? Bueno, si la empresa cooperativa de trabajo crece y decide tomar empleados en vez de socios. Bueno, primero preguntar a Laureano, ¿cuál es el fallo de la Corte? Te lo debo, no me lo acuerdo, porque hace mucho que lo tengo por ahí guardado, pero la verdad que no lo tengo presente en este momento el nombre. Te pido disculpas. Bueno, la cooperativa de trabajo en principio la idea es que todos los que trabajan son socios y todos los que son socios trabajan. Ese es el principio. Hay una vieja resolución del año 65, sí, más o menos, que se llama la resolución 365 del 75, no, es del 75, que establece que las cooperativas de trabajo no pueden tener empleados de relación de dependencia permanentes, porque eso desnaturaliza el sentido cooperativo. Entonces, establece excepciones. Serían los trabajadores de temporada, por ejemplo, una cooperativa, un restaurante, pero en enero y febrero trabaja muchísimo más, entonces troma trabajadores de temporada. A veces trabajos ocasionales o sobrecarga estacional de trabajo, y trabajadores en periodo de prueba. Es decir, que una persona ingresa en la cooperativa como empleado, pero hasta 6 meses. Después de eso tiene que ingresar como asociado o irse, retirarse. Eso genera bastantes complicaciones. Bastantes complicaciones, porque es muy difícil pasar de la categoría de relación de dependencia a la categoría de asociado. Esa persona tendría que ser despedida o renunciar, problemas con la FIP, etc. Pero en principio, el principio general es que las cooperativas no tengan empleados en relación de dependencia. Solo en forma excepcional. La legislación española admite que los gerentes o los directivos sean empleados. ¿Por qué? Porque de esta forma es como que los asociados de la cooperativa contratan a alguien que es ajeno a la empresa para que los administre y hasta que les dé órdenes. Pero es externo, esa persona es un empleado de ellos, que no es una mala idea. No es una mala idea, es decir, un externo que lo puedan despedir si no funciona. O sea, un gerente, contratar un gerente. En la legislación argentina no, es como que si el gerente es permanente tiene que ser un socio más. ¿De acuerdo? Este es un poco el principio. En principio, si lo toman como un empleado, a los 6 meses debería renunciar e ingresar como asociado. ¿Qué sería este periodo de prueba? Que en general genera mucho conflicto esto, porque en realidad el asociado, por ahí, fíjense, está aportando de una determinada manera, tiene que pasar a ser monotributista, pierde la obra social, pasa a tener otra. Esto genera mucho problema. En general la cooperativa directamente lo asocia. Y si no le gusta, lo echarán. Y la persona que es... Y esto es una cosa importante. Vos no podés echar, como despedir, esto es muy importante, yo me había olvidado. Vos no podés despedir como se despide en una empresa, porque se me da la gana, no. Tiene que hacerse un sumario, darle derecho de defensa, el Consejo de Administración le da un derecho de defensa, lo escucha y después decide. Y si lo resuelve, esa persona tiene un derecho a apelar ante la Asamblea. Porque es el órgano máximo, la Asamblea de Asociados, la que va a resolver la apelación. Porque la Asamblea de Asociados está por encima del Consejo de Administración. Como en toda sociedad, la Asamblea es el órgano máximo. No es un órgano permanente, pero es un órgano máximo. Entonces, el asociado lo echan porque faltó mucho, porque no trabajaba, porque no ponía esfuerzo, y él apela ante la Asamblea. Después va a discutir con su compañero de trabajo y va a explicar que en realidad sí, él trabajaba mucho, pero bueno, no sé. Era mentira lo que dicen nosotros, qué sé yo. Y la Asamblea de Asociados resuelve. Ahí tiene un derecho, y eventualmente tiene un derecho de impugnación a la Asamblea. Eventualmente puede impugnar a la Asamblea si la Asamblea es arbitraria. Es decir, que en la cooperativa de trabajo hay un derecho, hay una estabilidad propia.
no la estabilidad impropia que existe en el derecho laboral, que una persona puede ser despedida sin dar razón pagando una indemnización. ¿Quedó claro esto? Había otra pregunta por ahí que me habían hecho. No sé si está contestada. ¿Me la mostrás, A ver, Javier? ahí Cristian está preguntando sobre el tema de la facturación, dice, la facturación que hacen los socios de empleados, ¿es en relación a la distribución de los resultados o se factura un monto mensual y se le paga o no en relación a la posibilidad de solvencia de los resultados por venta? Bueno, lo que tiene el cooperativismo es que el cooperativismo se autorregula, se autogestiona, o sea, puede establecer su estatuto, su reglamento, no todas las cooperativas son iguales, pueden establecer su propia escala de retribuciones, de acuerdo a sus propios valores, que es la asamblea la que va a establecer el reglamento de trabajo. Entonces, por ejemplo, suponete una cooperativa, algunos podrán cobrar en proporción a lo que producen, como si fuera un sistema de destajo, y otros podrán cobrar en proporción a las ventas. Supongamos que la cooperativa sale a vender sus productos. Ahora, lo que cada uno cobra mensualmente, lo correcto es que lo facture. Lo que va a cobrar mensualmente es que lo facture como, así como yo le facturo a mis clientes, como abogado le facturo a mis clientes un servicio. Entonces, él lo factura mensualmente. Lo que se distribuye anualmente, si hay excedentes, no siempre los hay, obviamente, ¿no? Pero si pongamos que los hubiera, también debería facturarlo, porque no deja de ser lo que él percibió de menos. O sea, él durante el año cobró 40.000 pesos mensuales y tiene para cobrar otros 40 cuando se hacen los excedentes. En realidad, tendría que haber quizás facturado 44. Lo que se dice es que la cooperativa tiene que hacer una previsión. No le puede pagar los 44 porque no sabe qué gastos va a tener. Entonces, se maneja con un margen. Pero lo que le devuelve, cuando se aprueba el balance, es lo que le pagó de menos durante el año. Lo mismo pasa con los productores agropecuarios, lo que le pagó de menos por la leche. Y en la cooperativa de consumo, lo que le cobró de más por la caja de arroz que le vendió. ¿De acuerdo? Está claro, está claro. En nuestro caso, una cooperativa textil, hacemos una inscripción económica periódicamente en... Leí hasta ahí, más no puedo leer. A ver, si no para. A ver, anteriormente dice, ¿qué sucede si un asociado se lesiona o enferma y no puede trabajar con respecto al cobro? Dice. Bueno, ahí está donde se mezclan el derecho del trabajo y el derecho laboral. Y esta guerra que ha habido en relación al cooperativismo de trabajo entre los cooperativistas y el sindicalismo ha impedido sancionar una ley que prevea todas estas cosas. Siempre se ha dicho, bueno, que toda cooperativa debe tener un reglamento que establezca y que prevea estas cosas, que prevea la licencia, que prevea que le pague durante el tiempo que no puede trabajar. Si vos, en general, la cooperativa tiene que tener un reglamento, y también es muy importante que tenga un reglamento, porque si llega a tener un juicio sobre la base de la ley laboral, dije, no, nosotros nos regimos con este reglamento, pero este reglamento tiene que contemplar, yo creo, un mínimo de derechos básicos que establece la ley laboral, que son derechos humanos, ¿no? Entonces, esa persona que se accidentó, aparte que la cooperativa tiene que contratar un seguro, obviamente, pero más allá de eso, si bien no está dicho en ningún lado, la cooperativa debe pagarles esos meses que no puede trabajar, obviamente. El reglamento de la cooperativa debe prever las licencias por enfermedad, por nacimiento de hijo, licencia anual de vacaciones, licencia por enfermedad, por trabajo. Toda cooperativa debería tener un buen reglamento que prevea todo eso. Que prevea todo eso. Y es la mejor herramienta para evitar que digan que es una máscara jurídica que encubre una relación de explotación. Hoy había una consulta más arriba que yo me la pasé y que decía con respecto a la decisión de la Asamblea, ¿no? Dice, si no aceptás la decisión de la Asamblea,
¿Hay algún lugar, algún fuero de trabajo para apelar? No, no, la decisión de asambleas, es decir, la ley de cooperativas, igual que la ley de sociedades, establece que las decisiones asamblearias son obligatorias para todos. Es como si la Cámara de Diputados y el Senado, el Congreso aprueba una ley, es obligatoria aunque no te guste, y es obligatoria para los diputados que votaron en contra. O sea, la única forma es impugnarla por medio de una acción judicial en la justicia civil y comercial. Es una acción que se deriva del derecho asociativo, no del derecho laboral. Vos podés pensar que, bueno, no hubo quórum, o sea, un problema de nulidad de la asamblea por razones de forma, o nulidad por abuso del derecho, por nulidad porque por más que la asamblea es soberana, la asamblea no puede decidir que a vos te van a sacar un riñón. Es decir, todo tiene un límite, digamos. No te puede, es decir, podría ser nula por contenido, ¿no? Entonces, esa persona, si piensa que tiene argumentos suficientes, supongamos que lo echaron porque no fue a trabajar el día que nació su hijo. Entonces él puede hacer apela ante la asamblea confirma lo que dice el Consejo de Administración y él va a la asamblea, va a la justicia a pedir la unidad de la asamblea por abuso del derecho. Pero no va a la justicia laboral, va a la justicia civil y comercial. Está bien, está bien. Después había una consulta, se decía si las cooperativas pueden recibir el aporte del Estado. Como cualquier otra sociedad o asociación. Es más, todas las cooperativas estas que se han hecho, los planes Trabajar, todas estas cooperativas que han organizado desde arriba, lo cual va en contra de los principios cooperativos, porque en realidad el cooperativismo es ayuda mutua, esfuerzo propio de ayuda mutua, es autonomía, es iniciativa desde abajo, no desde arriba, pero el Estado, en todos estos planes para generar trabajo, ha creado cooperativas como desde arriba, donde las cooperativas, el Estado le da la plata al municipio y el municipio les paga por hacer cordón cuneta, por ejemplo, ¿entendés? Les paga por su trabajo, les paga a la cooperativa le paga a los trabajadores. Ahí está recibiendo un dinero del Estado. No es que bueno, se podría decir que la cooperativa está vendiendo su trabajo al municipio, pero normalmente viene desde arriba en forma vertical. Muchos sostienen que esto no es verdad cooperativismo porque no surgió desde abajo, sino que desde arriba. Pero bueno, el Estado necesita ocupar gente y dar trabajo y lo hace de esta forma, ¿no? En cierta medida es una forma a veces de precarización del trabajo. Si es que esos trabajadores no tienen un buen seguro de accidente de trabajo, si no cobran un mínimo por su trabajo, se presta a la precarización del trabajo. Es un tema bastante complicado, daría para todo un análisis económico-político. Continuemos. Bueno, mira, Vicky dice, en nuestro caso, una cooperativa textil, hacemos una distribución económica periódicamente en concepto de mano de obra, estipulado por el trabajo. ¿Eso es Perfecto. considerado adelanto de excedente o no siempre se Claro. realiza dichos adelantos? Eso más o menos lo habías hablado. Sí, es un anticipo, es un adelanto de excedentes. En España lo llaman anticipo laboral. Es un anticipo del resultado anual. Ellos están cobrando a cuenta de los excedentes anuales, ¿no? Pero en realidad es un costo de la fuerza de trabajo. En los hechos es un costo de la fuerza de trabajo. El trabajador no puede esperar 12 meses para cerrar el balance y cobrar el excedente, entonces es el adelanto del excedente anual. ¿Qué más? Perfecto. Y normalmente en el balance se imputa a costo. Se imputa a costo, claro. Cosa que lo que queda a fin de año, el 15% ese, no se calcule sobre el total, sino solo sobre lo que quedó a fin de año. Quiero decir algo que es muy importante, que en realidad, si la cooperativa ha tenido empleados en relación de dependencia, también se calcula el excedente que generan esos trabajadores. También se calcula ese excedente. O sea, cuando hacen el proyecto de distribución de excedente, tiene que incluir
lo que se le pagó a los que están en relación de dependencia, que deberían ser casos excepcionales. Y ese excedente va a una cuenta especial de reserva. Lo mismo pasa en todas las cooperativas cuando operan con no asociados. Es decir, que el excedente, la ganancia, lo que sería la ganancia en la empresa comercial, que genera el no asociado, supongamos una cooperativa agrícola que recibe granos de alguien que no es socio, porque tiene que completar un contrato, tiene que vender su producción al exterior, y entonces sale a comprar grano de gente que no son socios, no son productores de la zona. El proyecto de distribución de excedente va a calcular el excedente correspondiente a esos no asociados. Y ese excedente va a ir a una cuenta especial de reserva, que es como la reserva legal. Es indisponible e irrepartible. Y esto va generando con el tiempo, cuando operan mucho con no asociados, un capital, un patrimonio indisponible que no se reparte entre los socios. ¿Eh? Sí, sí. ¿Te queda claro? Sí, sí, claro, sí. Quiero decir una cosa, porque yo en realidad me gusta cooperativo de trabajo, pero lo que más he trabajado es con cooperativa de vivienda, que es algo que me gusta mucho porque le ha permitido a mucha gente acceder a las viviendas. Acá normalmente no hay excedentes, porque peso que entra para obra, obviamente, ¿no? La cooperativa de vivienda, alguien preguntaba si podía recibir fondos del Estado, trabaja con fondos públicos en el 90% de los casos. La cooperativa, ¿qué hace la cooperativa de vivienda? Compra un terreno, contrata al arquitecto que haga el proyecto, urbaniza o tramita los planos en el municipio. Entre los conocidos, preconiza el plan de vivienda, la gente se asocia, paga el valor del terreno y todo el proyecto, qué sé yo, el costo de desarrollar el proyecto, gestiona el crédito el Instituto de la Vivienda, con ese crédito y con algo que aportan, normalmente, por ejemplo, el Instituto de la Vivienda aporta el 80%, el otro 20% lo aportan los socios, construye, va construyendo. Normalmente cuando entrega las viviendas, la gente, por ejemplo, en la provincia de Buenos Aires, le paga directamente al instituto o le paga a la cooperativa y la cooperativa le paga al instituto. O sea que es una intermediaria, la cooperativa. Así también funcionan los sindicatos y las mutuales, ¿no? AMEMT, acá en Tandil, por ejemplo. Bueno, acá en Tandil la cooperativa Falucho Vivienda, muchas otras. Pero también funcionan así las mutuales, o sea, son entidades intermedias de la política de vivienda del Estado. Reciben un crédito o a veces reciben subsidios y con eso organizan el plan de vivienda. Ahí nunca hay excedentes, olvídense, porque dinero que entra va para el plan de vivienda, para urbanizar, para el cordón cuneta, para lo que sea. ¿Quedó claro eso? Y había una pregunta ahí que no sé cuál es. O como decían después, no sé. No, creo que es esta, a ver, la de, en el caso de las cooperativas dice que, bueno, que seguramente se necesita un contador para llevar el tema de los libros, de hacer el tema de balance. ¿Es considerado como alguien externo o hay que asociarlo, dicen? No, externo, el contador y un auditor también, ¿no? Y un auditor. Esos son externos, lo mismo que si la cooperativa contrata un abogado, esos son insumos externos. Bien, bien, bien. También lo sería el arquitecto, cualquier profesional, ¿no? La idea es que la cooperativa de trabajo incluya a todos los que trabajan en forma permanente. La cooperativa de trabajo es un sistema de trabajo colectivo, una forma de autogestión, también uno habla de autogestión de la empresa. El conjunto de trabajadores permanentes y colectivos autogestionan la propia cooperativa. Es una forma muy noble, tiene muchas dificultades. Normalmente, cuando quiebra una empresa y se hace una cooperativa de trabajo, hay que sustituir al patrón, hay que tener espíritu empresario, hay que saber no solo producir, sino vender, salir a gestionar. Ahí es donde los cooperativistas se dan cuenta que el patrón cumplía una función importante.
El empresario hacía cosas, era el que ponía disciplina. Vos faltaste, ¿por qué? Tráeme el certificado médico, el que salía a vender, el que piensa en renovar las maquinarias, el que hace la gestión de la empresa, el factor empresa. El factor empresa que en realidad tradicionalmente no se lo... Bueno, depende de la corriente ideológica política, se lo valora más o menos, ¿no? El liberalismo lo valora más, el socialismo lo valora menos, para algunos es una plusvalía, para otros es la justa remuneración al trabajo empresario. Bueno, eso va de acuerdo a la ideología de cada uno. Lo que le pasa a los cooperativistas es que de repente se tienen que decir que no solo, vamos a hablar acá de los amigos de Cerámica Blanca, que yo estuve en la constitución de la cooperativa, no solo hay que producir los platos y las tazas, sino salir a venderlos, hay que renovar las maquinarias, hay que preverlo con tiempo, hay que gestionar el crédito, hay que mantener la cuenta corriente, hay que poner una disciplina, en fin, todo lo que hace a la función empresarial. Ahí los cooperativistas tienen que autodisciplinarse. Y bueno, establecer un reglamento de trabajo, establecer las licencias, en fin. Y si alguien no viene a trabajar o trabaja de desgano, ya no es el patrón el que lo reta, sino ellos mismos. Bueno, es muy noble y es difícil. Porque la democracia es difícil. Es mucho más fácil. La democracia, creo que fue Churchill que dijo que era un pésimo sistema de gobierno, pero mejor que todos los demás. Es difícil y el resultado de un sistema democrático no está en la forma jurídica, sino en las personas. Vos podés hacer una cooperativa y ser buenísima o ser un desastre. El estatuto no te garantiza nada, sino las personas que son los socios de la cooperativa, las personas que eligen para administrarla, para gestionarla, para controlarla, que sería la función del síndico. El síndico es el controlador interno. Es decir, las personas que están al frente de la cooperativa van a marcar el éxito o el fracaso de la cooperativa. ¿De acuerdo? Creo que, bueno, llevamos más o menos 1 hora y 23. Si no hay ninguna pregunta más, por ahí no quiero cansarlos mucho más. De última, podemos hacer una segunda reunión, si les interesa. ¿Hay alguna pregunta pendiente? No, creo, no. Están todas contestadas, me parece que muy claro. A ver si hay. Estaría muy buena una segunda reunión. Sí, está bien. Ahí podemos llegar a planear una segunda, Miguel, me parece. Bueno, sí. Anoten las preguntas. Yo busco el fallo de la corte, que se lo debo ahí a uno de los muchachos. Laureano, sí. Pero anoten preguntas y seguimos adelante, con todo gusto. Bueno, otra reunión más, por favor, dicen ahí. Sobre, ¿qué es? De la Federación, FACTIC. Dice, no sé qué, sobre... Me suena a Federación Argentina de Cooperativas de Trabajo, algo por el estilo, pero no la conozco. Está bien. Hay muchas federaciones, bueno, hay cooperativas y hay federaciones de cooperativas. Y eso es otro tema, ¿no? Porque están, por ejemplo, ACA, que yo hablé antes, que exporta cerca del 20% de los granos de la Argentina, es una federación de cooperativas. O sea, la cooperativa toma el grano en sus socios y se pasa a la federación, que nuclea muchas cooperativas, y eso les da volumen que permite exportar. Sancor era una federación de cooperativas, en una época eran 200 cooperativas, después se fueron fusionando, ahora creo que ya no sé si es cooperativa o ya la transformaron en otra cosa. Está en la cuerda floja hace mucho tiempo. Es un buen ejemplo, ¿no? Bueno, ahí nos dicen que es FACTIC. Sancor fue un excelente ejemplo muchas décadas. Un excelente ejemplo. Pensemos que, y es muy linda y muy emocionante la historia de Sancor, porque se forma a partir de pequeños productores tamberos de Santa Fe y Córdoba, por eso se llama Sancor, Santa Fe, Córdoba. 4 pueblos con sus pequeñas cooperativas de inmigrantes españoles, italianos, rusos judíos, ¿no? La mayoría de ellos, y criollos, se van juntando y, bueno, hacen sus cooperativas, después hacen su federación de cooperativas, y de tener que venderle a los ingleses
la leche para que hicieran manteca o crema o queso, terminaron ellos teniendo 14 plantas industriales y siendo una de las principales lácteas del país. Desgraciadamente, una mala administración o problemas de la economía de un país como el nuestro, que es caótico, lo llevaron a la situación actual que vivimos discutiendo hace años, si se la liquida, si se la vende, si la compra, si la salva Chávez, o si la salva en su momento, o qué pasa. Pero en su momento fue un excelente ejemplo de cómo la Unión de Pequeños Productores Tamberos podía convertir a estos más fuertes que las empresas inglesas que operaban en la zona. Terminaron comprándole las plantas lácteas a los ingleses. Claro. Y terminaron teniendo 14 plantas industriales. En un proceso muy interesante, porque ¿dónde pusieron las plantas? No las pusieron en Gran Buenos Aires, las pusieron en los lugares donde ellos producían. Las pusieron en el interior del país. Es decir, que eso es otro efecto del cooperativismo agrario. Tiende a industrializar en origen. O sea, es más factible que industrialice en origen que otras. ¿Por qué? Porque los productores están ahí, porque quieren a su lugar, bueno, y de ahí se derivan otras. Bueno, de Sanco se derivó Sanco Seguros, por ejemplo, que tiene la casa en Sunchales, la casa matriz. Es decir, lo interesante del cooperativismo, hablé yo de mayor participación de los particulares, los productores, los trabajadores, los usuarios en la gestión de las empresas, mejor distribución del excedente de la actividad económica y desarrollo local. Muchas veces son palancas del desarrollo local. ¿Ok? Sí, sí. Pero, como les digo, no las cooperativas de crédito, eso. Y en su momento las cooperativas de crédito fueron un gran factor del desarrollo local y después, bueno, en el año 77 prácticamente Martínez de Oz las destruyó. O las obligó a convertirse en bancos y en los 90 los bancos los transformaron en sociedades anónimas. Pero, para cerrar, sí, no es una solución mágica. El estatuto ni la ley garantizan nada. Depende de las personas que estén al frente como socios y al frente de la cooperativa. ¿De acuerdo? Bueno, yo me despido con esto. Ya es una hora y media que me estoy... Sí, la verdad que fue muy, muy bueno. Creo que muy claro. Y bueno, veremos a ver si por ahí podemos hacer una segunda charla. Ya lo Bueno, vamos a los estar. interesados vayan preparando su lista de preguntas. Está, Su lista de preguntas. está Bueno, bien. muchas gracias. Bueno, muchas gracias. Gracias a Miguel. vos, gracias a vos. Hasta Un luego. abrazo. Chao, chao. Chao, hasta luego.